Séptimo encuentro de economía. Las nuevas formas en las relaciones laborales y sus implicancias en la organización de los trabajadores como sujetos políticos. En este encuentro nos invitamos a reflexionar sobre las nuevas configuraciones en las relaciones laborales de la actualidad. ¿Cómo se organizan los trabajadores para la defensa de sus derechos frente a las nuevas y diversas formas de relacionarse con sus empleadores? ¿Cómo influye esto en el avance de la informalidad y la precariedad laboral? ¿Cómo influyen las brechas salariales entre diferentes actividades? Estos y otros interrogantes nos irán guiando en nuestro debate. Coordinan Norberto Crobeto, Pablo Paniagua y Natalia Acosta. Hoy lo que pensamos con Pablo y con Natalia, o con Natalia y Pablo, Natalia, estás por ahí, ¿no? Sí. Sí. Es traer una serie de cuadros de números. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta mucho, pero alguna vez hay que ponerle números a las cosas. Y los números que le vamos a poner son de la perspectiva, y vamos a analizar los cuadros, tienen que ver con dos cuestiones que hacen fuertemente a la subjetividad y a la que vamos trabajando, digamos, hasta ahora, ¿no? Yo encontré leyendo, y lo conversamos con los compañeros acá, una definición de Carpintero que me pareció muy atinada, y muy atinada para verla desde la perspectiva también, de nuestra perspectiva, cómo tenemos la perspectiva nosotros de la economía, que lo hemos dicho, como decía don Arturo Escobar, desde la economía es cultura, porque con la cultura se produce, se vive, se convive, y la economía es parte de esa cuestión, digamos, ¿no? Más allá que algunos economistas la quieren poner como una ciencia casi matemática. Y por supuesto, cuando se va de esa perspectiva, que es una perspectiva gran parte que hay hoy, todo lo que puede ser subjetividad desaparece en el aire. Y de Carpintero decía que hablar de subjetividad implica un cuerpo que se encuentra con otros cuerpos en el interior de una determinada cultura. Lo repito porque a mí me pareció una perspectiva que nos viene muy bien y que me parece que define muy bien, no sé si llamar el objeto o el sujeto de lo que estamos conversando. Hablar de subjetividad implica un cuerpo que se encuentra con otros cuerpos en el interior de una determinada cultura. Y a continuación ponía algo que seguramente Orlando me va a poder decir de dónde lo sacó, de Spinoza. ¿Por qué los hombres, es una pregunta de Spinoza, por qué los hombres apoyan a quienes los someten? ¿No? Esta es un poco la cuestión de que le vamos a poner ahora por qué el empleo y por qué, de alguna manera, ver el salario real, digamos, ¿no? O la capacidad de compra del salario. Y ahí tenemos los cuadros, etcétera, que podemos ir empezando a ver, si te parece, Natalia. Y no sé si le das a Natalia la opinión para que pueda. Están, creo que podrá, a ver, fíjate, probá. Ahora me fijo. Para empezar a poner los cuadros, para ver, y en todo caso, Bueno, es el título de nuestro encuentro. así es. Dale, seguimos, Natalia. Sí, perfecto, ¿eh? Bueno, en primer lugar, para tener una idea, nosotros tomamos el último trimestre del año pasado con el segundo de este año, porque bueno, son los datos oficiales que tenemos de los diferentes organismos. Bueno, hubo un aumento de la población económicamente activa por una cuestión de edad, de
de la población, pero como podemos ver, si comparamos del cuarto trimestre a ahora, junio de este año, hubo una reducción de la población ocupada en casi 221.000 personas, a pesar del aumento de la población activa también, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la población desocupada aumentó en 266.226 personas. Porque siempre escuchamos los índices de desempleo que por ahí que nos digan, bueno, subió del 5,73 al 7,56, por ahí no nos dice nada. O sí, o uno dice, bueno, aumentó casi 2 puntos, pero viéndolo así en cantidad de personas, creo que es más significativo. O sea que hay 266.226 personas desocupadas más que lo que teníamos en el último trimestre del año pasado. Eso como para tener una perspectiva eh, de lo que es desempleo en general, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de personas económicamente activas, que son de los 14 a los 64 años, creo, 65. Esto que dice Natalia, y muy bien observa, nosotros seguimos este, lo que nos ha, y vuelvo a ser un poco chicanero, adoctrinado Scalabrini, que es, les voy a leer una parte de un escrito de Scalabrini Ortiz. Déjenme encontrarlo un minuto. La economía, decía Scalabrini, es un método de escultación de los pueblos. Ella nos da las palabras específicas, experiencias anteriores resumidas, normas de orientación y procedimientos para palpar los órganos de esa entidad viva que se llama sociedad humana. Puramente, la economía se refiere exclusivamente a las cosas materiales de la vida. Pesa y mide la producción de alimentos y de materias primas, tasa las posibilidades adquisitivas, coteja los niveles de vida y la capacidad productiva, enumera y determina las causas de los intercambios y en momentos de fatuidad, pretende pronosticar las alternativas futuras de la actividad humana. Pero la economía bien entendida, es algo más. En sus síntesis numéricas laten, perfectamente presentes, las influencias más sutiles, las confluentes étnicas, las configuraciones geográficas, las variaciones climatéricas, las características psicológicas y hasta casi inasible pulsación que los pueblos tienen en su esperanza cuando menos. Párrafo espectacular de don Scalabrini Ortiz. Así que la observación de Natalia viene con esta impronta. Siga, Natalia. Bueno, y acá sobre el empleo, porque estamos hablando de la población que tiene empleo, tenemos un análisis más detallado que separa por género y por edades, que ahí también por ahí es otra perspectiva de ver los mismos datos, pero desde otro detalle. ¿Puedo hacer una Bueno, pregunta? sí, ¿Todos estos datos es sobre el empleo registrado? claro, por eso, eso es lo que estábamos Más o hablando. menos, perdón, más o menos, porque es de la EPH. Y la EPH es una encuesta. Y la encuesta preguntan si trabajó al menos una hora a la semana. Si trabajó una hora a la semana, está empleado. Si no trabajó y dice que no trabajó, entonces creo que era una hora o dos, no me acuerdo bien ahora el número, estaba dudando. Y si dice si no trabajó, entonces dice, buscó trabajo. Si dice que sí, es un desempleado. Si dice que no, no es un desempleado. Es simplemente una persona que no busca trabajo. Entonces ahí está como medio todo mezclado, porque es una encuesta. Y obviamente toman también los registrados, digamos, ¿no? Registrados, no registrados. Es una encuesta. Van por casa.
Y ese Sí. promedio que termina en 1, porque vio cifras de 4, es un promedio de todos estos. 1,83 es el promedio de todos estos promedios, ¿no? En Porque el antes cual, ¿cuál es La el 1,80? desocupación. Yo antes no dieron veo. una variación de 1,83 y Ah, ahora sí, hay claro, algunos de claro, sí, 4, sí, qué sé yo. sí, sí. Sí, efectivamente, sí, Ah, sí. Sí, bueno, también es una manera, o sea, tomamos datos de diferentes fuentes, también es una manera de ver cómo, de acuerdo a qué fuente tomamos o de acuerdo a qué metodología van cambiando los datos. En el caso de la encuesta permanente de hogares, bueno, es una encuesta sobre una cantidad, un universo de personas y toma variables diferentes, que quizás por ahí ahora cuando veamos las estadísticas de Secretaría de Trabajo o de Ministerio de Economía, nos van mostrando diferentes situaciones de acuerdo a los datos que toman. Podemos Bueno, comentar, Natalia, lo que comentábamos recién a propósito de que Anaí comentó lo de, de las cadenas globales de valor, digamos, ¿no? El sistema productivo, el paradigma productivo al cual se está casi ya hoy produciendo, que genera mucho, digamos, trabajo no registrado, por ponerlo de alguna manera, y muchos cambios hay también en los niveles de trabajo y niveles de remuneración, tipo de remuneración. No, las estadísticas, la construcción de las estadísticas, que siempre tiene una teoría, quedó atrás. Entonces, tenés un problema, digamos, porque unas cosas van en una dirección, otras en otra, y después te empezás a problema porque en uno te da un número, en otro te da otro número, digamos. Distinto. Esto es lo que va a decir Natalia. Y el problema es que en realidad hay que reformular todas las estadísticas en función del nuevo paradigma productivo, porque necesita de otra teoría. Bueno, pero estamos lejos de eso, digamos, porque hoy ni siquiera le importa eso. claro, exactamente. Sí, también hay que tener en cuenta que estos datos quizás los escuchamos en informes periodísticos y no, por ahí sí varió la tasa de desempleo y por ahí no está analizado o uno no lo sabe entender y por ahí son datos simplemente, pero bueno, analizando diferentes fuentes y tomando diferentes eh, poblaciones o clasificándolas diferente, por ahí se puede entender. Acá lo que vemos en general en este cuadro, sobre la gente empleada, que descendió un 2% las mujeres y varones casi un 3%. Pero después si vamos al detalle de edades, podemos ver que en el rango de etario que más descendió el trabajo, tanto en mujeres como en hombres, son de 14 a 29 años. 14 se toma como población activa, que la verdad que no, no es una cuestión estadística que se sigue tomando a los 14 años, pero bueno, en términos generales podemos ver cómo descendió la población, el empleo en jóvenes. Es terrible la diferencia que hay con gente mayores de 30 años. O sea, tenemos casi un 5% en mujeres y casi un 9% en hombres. Eh, o sea, esto dentro de la estadística general que subió la tasa de desempleo, bueno, esa suba de la tasa de desempleo significa una baja en empleo justamente más fuerte en estas edades, en este rango etario de los 14 a los 29 años que coincide con en los dos géneros. Después tenemos sobre la población desocupada. Está el aumento del 1,9 que veíamos al principio. Pero si vamos a la desocupación aumentó más en mujeres. En mujeres fue del 2,3 y en hombres del 1,5. es Y contrario a lo anterior. Bueno, porque estábamos hablando de empleo, una cosa es que baje el empleo, o sea, una cosa son las estadísticas dentro del empleo y otra cosa es la desocupación. Esto lo que aumenta es la desocupación, Anaí. Es decir, no se, están buscando trabajo y no lo encuentran. Es decir, hay un 8% de mujeres y un 7% de varones que están buscando trabajo y no lo encuentran, de la población que puede ser empleada.
pero también otra vez está el problema de la etaria, ¿no? De la cuestión etaria. Sí, acá vemos lo mismo que veíamos en la gente empleada, que también el rango etario con más aumento en desempleo o desocupación son las mujeres, de los 14 a los 29 años, que es casi un 3%, y los varones con un 2,4%. De Vemos que aumento, de de aumento. O aumento, sea, claro, por eso el, están 16 en positivo. claro, el 16% y el 14% entre mujeres y varones de 14 a 29 están buscando trabajo y no lo encuentran. No es una cifra menor, no es una cifra menor. ¿Eh? Está bien que de los 14, bueno, de los 14 a los 18, por ahí hay alguna cosa que hace ruido, digamos, ¿no? Porque la mayoría, creo que ahí va la encuesta, probablemente diga que no está buscando trabajo. Pero y eso tiraría un poco abajo el indicador. Yo creo que es peor. Sí, sí, yo creo que Dejemos si se una toma pregunta, solo. claro. Dejemos una pregunta que la conversábamos, Natalia, digamos, ¿no? Todos son los chicos jóvenes que votaron a Milei. Ujú. Vuelvo a la pregunta ¿Eso es una pregunta? Vuelvo, sí, es una pregunta que tiene con Espinosa, ¿por qué los hombres apoyan a quienes los someten? Sí, Bueno, pero antes también estaban en eso. En el cuarto trimestre de 2023. buena explicación. Buena explicación. Y ahí, ahí tenemos el problema nosotros. Se nos vuelve en contra. Dale, Roberto. No. A mí me parece Digo, que ha cambiado también la configuración de los modos de trabajo, ¿no? Digamos, y, Sí, sí, y Roberto, que esto es la encuesta. muchos, Mirá que te preguntan eso. Es una encuesta, no es que estás empleado, registrado, no estás registrado, eso viene después. no. Ni tampoco qué estudios tenés, porque podría incidir con esto de los 14 años, qué Lo experiencia hacen, tenés. creo que debe haber una tabulación de eso también, porque es más Sí, sí complejo. hay. Sí. Pero bueno, en todo caso, eh, bueno, esto fue con este fin, digamos, de ver. Así que continúen un poco adelante para ir redondeando también y poder discutirlo esto, ¿no? Bueno, acá tenemos más gráficamente el desempleo por rango etario. Vemos cómo aumentan en los dos casos, vamos a decir, de los rangos etarios en segundo trimestre, pero obviamente es más fuerte en el rango de los 14 a los 29. Eso como para entender un poco más gráfico. Em, de las dos maneras, en los dos géneros, aumenta mucho más de los 14 a los 29. Que volviendo a lo mismo, que si es a lo real, yo creo que es 18 a 29, no 14 a 29. Pero bueno, creo que sería más alto el índice. Pero bueno, vemos que aumenta siempre en mujeres, aparte, hablando no solo del rango etario, sino que en mujeres, más que los varones. Y es bastante la diferencia. El desempleo en mujeres de 30 a 64 aumentó un 2% y en varones un 1,3%. Que eso significa un montón de cuestiones para tener en cuenta. De mujeres de 30 a 64, quizás muchas jefas de hogar o mujeres solas que dependen de sí mismas. Bueno, hay muchos análisis como para hacer ahí con ese número. Y lo mismo sucede con mujeres más jóvenes. eh, que aumenta un 3,1 y en varones un 2,4. O sea, son dos análisis distintos, no solo la edad, sino también el género, que eso sucede simplemente en menos de un año, ¿no? ¿Qué es el síntoma?
¿Eh? No, no. Fui yo, perdón. Ah, bueno, y acá tenemos una evolución del desempleo para tener en cuenta de 1985 al 2000, como se pueden ver las diferentes etapas en donde el desempleo fue en aumento. Hoy estamos en un promedio del 92, pero bueno, más allá de eso, cómo se fue dando el aumento de desempleo a llegar a números, a tasas muy altas. Si aplicamos la misma política, vamos a tener estos resultados. No, el desempleo no va a llegar va a ir, hay un efecto de inercia donde va a ir aumentando el desempleo, pero no va a ser inmediato. Y esto políticamente no es indiferente, digamos, ¿no? Va a ir subiendo la cuestión. Y ahora después quizás charlemos un poco más sobre esto. Este gráfico nos muestra claramente, si se aplica la misma política, indudable, incluso va a ser más rápido, es probable que sea más rápido que en la década del 90, digamos, ¿no? Que fue, bueno, la política de Cavallo inicialmente, vean, que es toda la primera, mantuvo cierto nivel de desempleo, es mucho más inteligente que después que la vino de Roque Fernández, que la de Roque Fernández es mucho más parecida a la que está aplicando Milei ahora. Y esa es la que Pero pegó el entonces, salto. pero entonces, Norberto, quizás podemos hablar, siguiendo ese refrán de que si se aplican las mismas políticas se van a obtener los mismos resultados, es que no se trata de un error, sino de un acierto, porque es la política que se quiere aplicar. Por supuesto, sí, sí, claro. Sí, sí. Estos son resultados consistentes con la política porque tiene otra cosa teórica atrás que supone que ahora después es cierto que también cambió toda la estructura productiva, con lo cual hay que mirarlo con detalle eso, digamos, ¿no? Pero un indicador es este, digamos, ¿no? Nos planteamos con los compañeros acá. Che, esto es lo mismo que cosa. A ver, ¿cómo fue? Ah, mira, nos encontramos que la cuestión era que la presión va en aumento lentamente, digamos, ¿no? También No en es rápido. 95, 96, por ahí, fueron las privatizaciones, porque Exacto, mucha gente fue indemnizada de los empleos del Estado. efectivamente. Pero bueno, pero Llegó al 20% la desocupación aproximadamente, ¿no? sí, ahí están los números, 17, 18, 13, Y en 14, 2003 15. aumentó. Ahí no llega a 2003, pero en 2003 llegó más del 20. Claro, La ese reelección del fue esa. 95 fue con un alto desempleo. ¿El 95 o 96? 90, sí, 4, claro. No tenemos 94, 95. 96, Ah, no está el 95, saltamos el 95. sí. Pero ya venía con aumento del desempleo. No cambia la Claro, historia. sí, sí. La tendencia es la Ahí misma. también en ese momento hubo un problema, digamos, de crisis internacional, creo que fue el efecto tequila o no me acuerdo, Sí, el o, efecto o tequila fue, el 95. efecto, que claro, y ahí, bueno, yo me acuerdo, estábamos en el Ministerio de Economía, y yo me reía, se juntaban Cavallo, Yach, y algunos más, estaban, les digo, para hablar mal y pronto, bueno, no lo voy a mal y pronto porque está todo grabado, pero estaban con un susto terrible, porque se iba la guita a rolete, a chorros se iban los dólares. Y bueno, eso sabemos todo lo que implica, digamos, que supone todo un ajuste muy brutal que hay que hacer. Y ese fue también otro de las cuestiones, digamos, ¿no? Pero lo pudieron capear bastante bien, si yo me acuerdo algo, ¿no? Lo pudieron capear bastante bien. En general, el problema estuvo mucho más con Roque Fernández, que cuando don Carlos lo raja a Cavallo,
y lo pone a Roque Fernández, que estaba como presidente del Central. Roque Fernández no hace, digamos, la política económica de Roque Fernández es muy parecida a la actual, bueno, estuvo dentro de los equipos. Es Chicago más austríacos, más Chicago que austríacos, digamos, con lo cual no hay que hacer mucho, digamos, hay que dejar que los mercados funcionen, asegurar eso y tener un equilibrio fiscal, que solo por eso el resto de las cosas van a funcionar. Y eso lleva a estas conclusiones, porque incluso ya habían bajado los niveles de arancelamiento y las competencias era bastante importante, ¿no? Ya, en fin. Pero bueno, sigamos adelante. Este cuadro tenía esta impronta que estuvimos discutiendo, digamos, ¿no? Bueno, y acá vamos a otra estadística, bueno, estadística no, es otro registro pero es de la Secretaría de Trabajo, en donde no solo toman los registrados que es sector público y privado, sino también toma casas particulares, o sea, empleados de casas particulares, autónomos, monotributo y monotributistas sociales, o sea, casi todo el ámbito de lo que es los trabajadores registrados, en donde vemos la diferencia más allá de los números, lo que hicimos fue sacar la diferencia de noviembre de 2023 y julio, porque estos tienen datos hasta julio, donde vemos que la caída del empleo registrado privado fue de 178.327 puestos de trabajo, sector público 64.226, empleados de casa particulares en 8.887, autónomos, ahí vemos una diferencia, en autónomos hubo un aumento de 30.810 personas autónomos. Se Lo autonomiza. mismo que, lo mismo que con monotributo, un Claro. aumento en más de 100.000 personas en monotributo. Son los que salieron del sector privado, fueron a parar ahí. Claro, Efectivamente, Dani, exactamente eso. Se ve claro. claramente, digamos, de las transferencias que hay, que como decía recién Orlando, es buscada por la política económica. La reforma, hoy apuntaba bien Natalia, la reforma laboral, y Pablo también, la reforma laboral te hace ahora que puedas tener como es empleo, como es empleo Colaboradores. colaboradores. Todos esos que están ahí aumentando van a terminar, mucho más que iba a ir bajando, van a terminar siendo colaboradores en monotributo, autónomos, etcétera. Y como hicieron el ajuste en el monotributo social, ahí tenemos los 12.000 abajo. Claro, tenemos una baja en monotributo social que quizás por ahí lo que acá, como estamos trabajando, o sea, lo que estamos viendo todo empleo registrado, por ahí la parte informal no está, pero monotributo social o sea, es una manera de entender también el sector informal, porque muchos son pertenecientes a cooperativas, hacen trabajos de emprendedores, y lo que vemos esa caída de casi 12.000 personas es también por las modificaciones que se hizo este año, eh, bueno, que ahora dependen de capital humano, que en su momento dependían de desarrollo productivo, después Ministerio de Economía, todo lo que son los sectores de economía social y solidaria. Entonces, esa cantidad de personas perdieron el monotributo por una cuestión también de modificación en los montos, que antes el Estado absorbía el 50% de los aportes previsionales y de obras sociales, y ahora les aumentó, y bueno, quizá mucha gente no puede pagar ese monto de monotributo. Entonces, por eso hay una caída. Eso también se puede entender como una caída en el sector informal, más allá de que no sea todo el sector informal. Pero el monotributo social es lo que por ahí está mal llamado sector informal, porque se dedican a actividades que por ahí no son las registradas, como industrias y algún tipo comercio, y por ahí se dedican más a tareas de reciclado, o sea, pertenecientes a cooperativas. Pero bueno, ahí vemos un número negativo también de caída de 12.000 personas, que bueno, es significativo.
Bueno, esta es otra estadística que nos muestra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que muestra, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sí solo enmarca lo que son sector público y privado y casas particulares, que son gente que tiene ART, ¿no? Todos los trabajadores registrados son de esos sectores, o sea que no incluye ni monotributo ni autónomo. Acá vemos un gráfico que nos muestra no solo la cantidad de trabajadores, que al final, si tomamos extremo a extremo, noviembre a julio, es una caída de 263.702 trabajadores, sino también empleadores, que es las barras son los empleadores, que van de 1.037.516 en noviembre a 1.008.425 en, en julio, que esa es otra perspectiva también, es la cantidad de empleadores, cómo se redujo eh, notoriamente, o sea, si uno lo toma, quizás el número no lo ve, pero bueno, gráficamente se ve cómo fue bajando mes a mes la Sí, cantidad de empleadores. son cierres de pequeños comercios, empresas, y algunas no tan pequeñas, digamos, ¿no? Que estamos leyendo en los diarios y demás, ¿no? Empresas que se van o empresas que cambian de, de titular, digamos, ¿no? Bueno, y esta es la misma estadística, o sea, solamente trabajadores, pero desde la perspectiva del Secretaría de Trabajo, como les mostrábamos hoy, que incluye a monotributistas, autónomos y monotributistas sociales. Ahí también, si tomamos en el conjunto, vemos como hay una caída de justo no llegó a ver, 130 y pico. 1.368. Sí. 131.368. En el otro veíamos que si tomábamos solamente el sector público privado y casas particulares era de 260 y pico y este es 130. O sea, hay una diferencia si tomamos en el conjunto, incluyendo monotributos y autónomos, pero ya vimos por qué, porque si tomábamos según la Secretaría de Trabajo, todo el conjunto de trabajadores registrados, incluyendo monotributistas y autónomos, nos da una diferencia menor en calidad de trabajo, pero ¿por qué? Por el aumento del monotributo. Por eso a nosotros nos parecía importante mostrar la diferencia de acuerdo a los registros que nos mostraban, o sea, Secretaría de Trabajo por un lado o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Porque si tomás solamente lo que te dice Secretaría de Trabajo, bueno, sí, hubo una caída una pérdida de empleo, pero no tan grande como tomara solamente los registrados sin contar monotributistas. Se marean, porque viste, están en la televisión y con razón, Milei dice, no, esa cifra no, no es tanto y la otra es más. Y uno no sabe ni de qué perspectiva están hablando, la verdad. Sí, Anaía, incluso aprovecha también esta confusión que hay o esta, digamos, descoordinación que hay entre la estructura que tiene, una estructura vieja, tiene la forma en que se toman las estadísticas frente a la nueva situación que hay en el campo productivo. Hay que acomodar ambas cosas, porque estás en situaciones nuevas que no están contempladas en la estadística y no sabes dónde ponerlas, digamos, no tenés el cajón para eso, el cajón que ponés equivocado con respecto a otro, entonces y a eso te permite decir cualquier cosa. Hay que tener muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad, cosa que el presidente no tiene, no le importa nada eso. Es que la confusión también forma parte del plan. Claro. Hay un libro que está dando vuelta en estos días que se llama La ingeniería del caos y que tiene que ver con toda esta política, ¿no? Así que esto forma parte de esto. Uh-huh. Claro, por eso nosotros queríamos mostrar eso también, porque si vamos a sola la estadística que solo incluye trabajadores, sector privado, público y casas particulares sin considerar a los demás, obviamente que la caída va a ser menor. Pero Porque eso, claro. si consideramos todos los sectores registrados, o sea, no solamente los empleados bajo dependencia, sino también monotributistas y autónomos, ahí sí vemos por qué es la diferencia. Porque, por eso,
mostrar de acuerdo bueno, sí, me da menos, 130.000, bueno, obviamente es una caída, pero no lo que nos muestra lo que habíamos visto acá en este cuadro. O sea, ahí vemos bien en detalle cada sector, cómo se fue comportando de noviembre a julio. O sea, sí, hay una caída en casi todos los sectores, menos en autónomo y monotributo, que eso hace compensar un poco la caída de los demás sectores. Pero por eso, obviamente, que si nos muestran la otra estadística, bueno, igual, bajaron 130.000, bueno, pero sí, pero en realidad fueron muchos más, nada más que se fue compensando, precarizándose de alguna manera, si no, si lo vemos de ese lado, pasándose a monotributo o autónomos. Ujú. Porque otra Sí, cosa, terminan a ti, otra cosa perdón. que también no sabemos es a qué se dedica esta gente que es monotributista y autónomo. O sea, no hay una clasificación a qué ramas de actividad brindan servicios. O sea, solamente tenemos los números. O sea, sabemos que hay 2.144.809 monotributistas, pero no sabemos a quién brinda servicios, si trabajan para una empresa, si son empleados independientes que brindan servicios a empresas. Eso también y ya sabemos todo lo que tiene de trasfondo ser monotributista o autónomo, o sea, es una forma de precarización. Yo lo que quería agregar un poco, esto voy a tomar las palabras de Norberto, estos 130.000 personas que estamos marcando acá, están haciendo algo, o sea, nos están muriendo de hambre, no están en ninguno de estos sectores, pero están, o por ahí algunos están muriendo de hambre, pero de algo tienen que salir a hacer y son informales, básicamente, ¿no? Están o changarines o o pasaron a estar mucho más precarizados de lo que por ahí ya estaban, porque salieron de un sector donde tenían algún tipo de formalidad y podemos suponer que siguen activos más allá de esta encuesta, eh, que bueno, habría que ver qué tan... Bueno, no me voy a meter con el PH, perdón, pero eso nomás que me acuerdo que de haberlo escuchado a Norberto y me quedó. Siguen siendo trabajadores registrados. Lo que pasa es que hay una precarización en cuanto salen del trabajo con relación de dependencia y pasan a ser autónomos o monotributistas. Eso Sí, también pero sigue fue, habiendo una diferencia de 131.000 trabajadores, Que no eh, son los que ni aumentaron los autónomos y monotributistas ni monotributistas. autónomos. Claro, esos 131.000, algo están haciendo, podemos suponer que algo están haciendo y seguramente dentro de la informalidad. probable. Yo me basaba en lo que dice análisis de trabajadores registrados con autónomos y monotributistas. Claro, no, está bien. Sí, lo que estamos diciendo es que el desempleo está bien, eso es el nivel que buscan trabajo de desempleo, pero hay algo más también que uno ve en las estadísticas que no se está capturando, que algo hace, porque, digamos, lo empujan a hacer algo, digamos, ¿no? De algo tiene que vivir y esto se va a ir notando cada vez más. ¿Mm? Claro, la pregunta es esa. Obviamente que sabemos que esa gente algún ingreso tiene que tener que no es del lado formal, ¿no? Sh- hasta el año pasado, el INAES, o bueno, no, Desarrollo Social tenía un registro de trabajadores de la economía popular que incluía a todo tipo de trabajadores que hacían otra actividad por fuera en relación de dependencia. Pero yo venía trabajando sobre esos datos, pero borraron los datos, no están los datos. El último registro era de 3,5 millones de personas más o menos que pertenecían a esos sectores, que obviamente que también son monotributistas sociales muchos de esos. Pero bueno, había unos informes que sacaba el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que detallaba a qué actividades se dedicaban esas personas, que eran desde el comercio, no sé, peluquería, o sea, comercios chicos,
emprendedores de textiles, o sea, te detallaba todo. Esa estadística hoy no está, pero creo que podría haber ayudado también a entender un poco eh, el trabajo que hace la gente cuando sale del trabajo registrado. Y Una están ahí en las pregunta, ferias de los barrios, en los trueques, Bueno, sí, venden por eso hay claro, un montón de... chatas. claro, un feriante que vende y acepta Mercado Pago, ¿no? ¿Estaría dentro de esta estadística? En general sí, porque tiene alguna formalidad de tipo monotributista, de eso. Así. En general sí, porque alguno, por ahí no lo tiene él personalmente, pero el Mercado Pago lo tiene registrado de alguna manera. Entonces, tiene alguna formalidad. No necesariamente, digamos, porque lo que estoy diciendo es que por ahí usan una persona, se anota el monotributo, tiene el Mercado Pago y varios lo usan. No, Claro, no, no necesitas uno a uno ahí, ¿no? Y E el, y incluso lo el, reparten y todo lo demás. y Hay un el, montón a ver, vamos a encontrar un montón de formas de sobrevivir, de luchar contra cagarse de hambre, por decirlo de alguna manera clara, que no están explicitadas pero que sí llaman toda la atención, no son pocas personas y todas deberían tener algún referente, alguna referencia con alguna cuestión de movimiento, de alguna cuestión política, que eso es, digamos, un tema, ¿no? Pero sigamos adelante porque me parece que apuntamos, hay que poner ahora el tema del salario y apuntamos a ver cómo es la historia, digamos, de eso. ahí, Eso ahí, lo de- ahí estaría el arquitecto amigo de Liliana Lemón, ¿no? Que le bajó el laburo y ahora maneja un Uber. claro. Exactamente, exactamente. Cómo normalizan esos discursos, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí vemos también el tema de esta gente que salió, o sea, la gente que salió del empleo registrado, que hace para generar ingresos, pero también otro dato que se venía hablando ya de hace un tiempo con cuestión de jubilaciones, que tenemos que siete de cada 10 personas no estarían cumpliendo con los aportes hoy en día. ¿Qué va a pasar con toda esta cantidad de gente? Que estamos hablando, sí, está bien, la gente sale del trabajo registrado y bueno, se la rebusca, genera ingresos, de alguna manera, en el trabajo informal o en el autónomo, monotributista, pero ¿y los aportes previsionales? Ya es ya que hoy en día sean 7 de cada 10 es un montón. ¿Y qué va a pasar con o sea, todos los que de acá en adelante creo que es una ¿Qué va a cuestión? pasar con nosotros? Que estamos dependiendo de aportes esos también. Claro, sí, mientras funcione el sistema de reparto. También baja el Y aporte, claro, seguir a ver. funcionando. Sí, sí, exactamente. Pero sigamos porque tenemos más noticias para este boletín. Más buenas Bueno, noticias. acá también tenemos un cuadro donde nos muestra también de datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, solo sectores que están asegurados contra riesgo de trabajo, sin contar autónomos ni monotributistas, para aclararlo, ¿no? Porque acá sí tenemos separados en el periodo noviembre a julio, o sea, solamente midiendo esos meses, por actividad. Las actividades que tienen más cantidad de empleados. Tenemos la administración pública, que es el sector más grande, si lo medimos por actividad, y tenemos, bueno, los números pertenecientes a cada mes y la diferencia en cantidad y la diferencia en porcentaje. Como vemos en general, la rama que más cayó es construcción, que cayó casi un 19%, 90.000 puestos de trabajo, que es mucho, si lo vemos así. Después tenemos transporte, todo lo que es perteneciente a transporte, que casi es un 10%, también es significativo.
Bueno, después tenemos diferentes niveles que por ahí no son tanto, pero bueno, sí lo que se ve es un aumento en enseñanza del 6%, Y en eh, salud, salud, agricultura, que son los datos positivos en general. Después son todos datos negativos, en diferentes medidas, pero son todos datos negativos. Eh, ¿Qué nos hace? Bueno, y ahí está la sumatoria, ¿no? De 263.700 puestos de trabajo, en porcentaje es un 2,5% menos de noviembre a julio. Pero bueno, creo que viéndolo así por actividad también nos da una perspectiva. Como a veces algunos sectores tiran para arriba la estadística, o sea, la levantan un poco, pero si nos ponemos a mirar por rama de actividad y por puesto de trabajo, porque si lo miramos por puesto de trabajo, o sea, 43.426 en la administración pública es un número bastante importante y lo mismo que en industria, 46.000 personas en industria. De Claro, y la rama digamos, productiva, sí, creo que industria, sí, y esto significa una fuerte, digamos, está mostrando un fuerte ataque sobre el tema productivo. sí. La política económica está atacando el sistema productivo. Y acá no está, y no podría estarlo, el tema de extracción, extractivo, digamos, ¿no? Solamente tiene algo, este, poca cosa, agricultura y otros, digamos, ahí, ¿no? Claro, Que aumentó un 6,29, digamos. Pero no va a compensar nunca en cantidad lo que baja la industria. La industria baja 46.000 y en la agricultura y otros sube 21.000. Es lo que uno puede estar esperando, digamos, ¿no? Si nos dedicamos a exportar gas, petróleo y cereales y carne, el desempleo va a aumentar. Pero la bajada también de la industria tiene mucho que ver con la bajada de la construcción. No, no. Ah, bueno, sí, claro, por demanda de la construcción sobre la industria. Sobre la claro. industria. Claro. Claro, sí, 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 claro, sí. Se demanda menos fierro, se demanda menos, No, menos ventanas, menos ladrillos, menos. claro, efectivamente, sí, 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 tenés La razón. construcción es movilizador de otras Sí, industrias. sí, 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 Transporte efectivamente. también puede ser que tenga que ver con Sí, eso. también. Son 53.000 puestos de trabajo, es un montón también. Sí, y también de servicio de transporte debe estar todo el tema de logística, ¿no? Sí, sí, la logística, sí, sí. Si baja la producción industrial, es probable que... Porque la parte de logística que hay sobre el tema cereales y carne es más o menos constante siempre. Porque salvo que el tema que tenemos, digamos, de la sequía y particular, pero siempre más o menos exportamos siempre una cantidad que tiene variaciones no muy grandes. Eh, Así que, salvo el tema de la sequía, digamos, no sacamos eso como un hecho puntual. Pero pues sigamos, porque hay más Y cosas. después con respecto a la actividad de empleados de casa particulares, que son 20.000 puestos de trabajo, que es mucho porque es un empleo eh, casi siempre que son cuántas personas pueden llegar a trabajar en una casa. También se ve, bueno, por el tema de que esas personas salieron de estar registradas, que no quiere decir que estén desempleadas, que sabemos que años atrás la mayoría de las empleadas y empleados de casas particulares no estaban registrados. Así que eso también ese dato de esos 20.000 salieron de estar registrados bajo la ley que hace no muchos años, 10 años, eh, les daba el derecho Fundacional, a... claro. Así que yo creo que es probable que la Volvieron, mayoría de esa gente, esos 20.000, sigan estando ocupados, o sea, empleados, simplemente que salieron entraron a la precarización de vuelta. volvieron a diferencia de precarizarse. sueldo. Y El otro día Suiza contrató. Perdón. es muy probable que el empleador ahí le haya dicho, mira, ahora no te pago más el monotributo, te lo pago a vos, en lugar de aumentarle, ¿no? Porque hubo aumentos en el personal Sí, sí. doméstico, hubo aumentos. Ahora después vamos a ver, hay que correlacionar esto con el tema del salario.
Sí, pero el aumento, mira, el otro día mi hija contrató una señora que dice, yo antes trabajaba registrada y la hora estaba en 2.900 y ella ahora particularmente cobra 4.500, una terrible diferencia. Sí, sí. Sí, sí, empleado registrado tiene muy bajo el salario. Y seguramente a 4.500 es la que está, no está registrada. No tiene monotributo, no le interesa tampoco. No, No, no. no. No, no pagaría monotributo porque son casi 40.000 pesos por mes que se fue el monotributo y creo que muchos elegirían no pagar ese monto. Bueno, acá tenemos una evolución de los salarios a precios de junio de este año, desde el 95, que no veo acá, 95, ¿cuánto era? ¿2000? No, 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 2024. 900.000. A precio A constante valor de hoy. ya 900.000. Sí. No, no, no. Claro, a valores de hoy. A valores de hoy, sí. De junio. Lo que está marcando es la evolución de capacidad de compra del salario, ¿no? ¿No? Pero ahí subió al final. Sí, claro, después de haber bajado. Después de estar en el piso, obvio que va a subir. Ahora lo vamos a ver bien eso. Ahí vemos como Porque, del 2003 al 2014, 15, es impresionante cómo se recupera en todo el periodo. Después sí hay una baja en 2014, 2015, pero después eso como que se mantuvo, ¿no? Con algunos picos. Pero nada, para tener una perspectiva histórica. Y lo, y Sí, pero lo, parece que no y la lo tiene, que ¿no? vuelve, yo me vuelvo a preguntar y digo una vez más, no me sorprende tanto que haya ganado este energúmeno en el 23, sino que haya ganado Macri en el 15. Ah, sí, Por sí. razones económicas no fue. No, y la diferencia con Scioli era muy, muy chica. Fue muy chica, de 1 o 2%. Que incluso, 678.000 votos. claro, que incluso, digamos, Scioli se apuró porque había que revisar eso y todo lo demás. Pero bueno, parece que no tenía muchas ganas de ganar. Igual menos mal, me parece. No, Ahora viéndolo, si tuviéramos... pero, sería- pero, pero aún así, que la mitad de la población haya elegido el cambio por el cambio, bueno, tiene que ver con otras razones. Así es, seguro, sí, sí. Seguro, sí. No, no, está, no El estaba análisis diciendo. de Scioli que dice acá Natalia, a lo mejor que haya ganado Milei, nos profundiza la contradicción eh, a nosotros, ¿no? Digamos, si hubiese ganado Massa, ¿qué hubiese pasado? Yo creo que la tensión o el nivel de negociación que hubiésemos podido tener es mejor, digamos. Ayer estaba mirando un video de un análisis que hace en la CELAC Álvaro García Linera, donde plantea que estos ciclos que se vienen dando, hoy estamos en un ciclo de mucho caos, donde, digamos, él lo plantea como que van a ser pequeñas victorias y pequeñas derrotas y no va a haber nada estable en estos 50 años que vienen. Por lo menos entendí eso, ¿no? Eh, pero bueno, que depende de generar nuevas Es, alternativas desde lo político para entender, ¿no? Que creo un poco va en ese sentido lo que están mostrando ustedes. No sé si la eh, economía, no, es así, digamos. Yo creo que sigamos con el tema de los salarios un poquito, Roberto, pero me parece muy. Apuntamos a esa historia también, digamos, ¿no? Porque ha cambiado mucho, y lo vimos la otra vez con las cadenas globales de valor, etcétera. Ha cambiado mucho la base material en la cual convivimos y vivimos todamente. Con lo cual, eso, digamos, lo que tiene que decirnos es que también ese cambio de la base material viene de cambio cultural.
y que no lo percibimos. No, se nos escabulló en la comprensión, que no es la primera vez que pasa en la historia, pasó muchas veces en la historia que hubo incomprensión de cuál era o no había comprensión, una interpretación de que hacia dónde estaba viendo la realidad, cuando hay cambios tan profundos, digamos, ¿no? Pero bueno, pues sigamos para ver con el tema, porque podemos sacar algunas conclusiones más en esa dirección. Bueno, después hicimos como un análisis desde otra perspectiva de los salarios. Escuchamos últimamente que viene diciendo que los salarios, la jubilación, bueno, las locuras igual no, pero apuntemos a lo que se dice. No lo loco del que, no sé, le ganan un 50% en dólares más y no sé qué de la jubilación. Bueno, tomamos el valor mínimo de jubilaciones y están a precios de junio, o sea, desde noviembre de 2023 a precios de junio de 2024. Bueno, y ahí podemos ver cómo tuvo una caída de enero a febrero que se denota mucho. Lo otro es la variación. La línea es la variación. Ahí se ve cómo se fue comportando. Se recuperó entre marzo y abril un poco en términos reales, pero ahora volvió a bajar, o sea, sí, volvió a la baja. Eh, lo podemos ver desde las barras azules que nos muestran los montos, ¿no? Pero también desde la línea que nos muestra el comportamiento del, del precio de las jubilaciones. ¿Qué es esa Claro, línea? No. la línea roja es la Anti. variación porcentual. Tenés variaciones positivas desde marzo en adelante. Eh, perdón, Igualmente, Marzo a perdón, mayo. porque vos tenés que pero ver el eje secundario cuando ves la línea. Igual si esto está en términos reales, se ve la variación positiva. Lo podemos revisar un poco más detenidamente, pero acá hay una mejora de marzo para adelante, ¿no? Perdón, este no lo había igualmente visto. Marzo a lo mayo. que hay que mirar acá es el poder de compra, el poder adquisitivo que tiene ese dinero. No, y es lo que se está viendo acá, es eso, porque estas jubilaciones están traídas a precios de junio. Sí, en valor, pero no en poder adquisitivo. No, no, está traída está traída a precios actuales. No quiero decir deflactar porque sería lo contrario, pero se le está aplicando la inflación a esas jubilaciones anteriores para A ver, traerlos Está- al lo- nivel de ¿cómo lo junio 24. es lo que calculaste? quiere decir, que con esa misma plata compras menos cosas. Sí, Sí, Entonces, eso Sí, ahí voy a pero eso no es mostrar. lo que se ve en el hay un gráfico. tema ahí. A ver, vamos. Primero, antes de ordenemos un poquito. ¿Cómo lo calculaste, Nati? Sí, pasé los precios de noviembre, bueno, los anteriores a precios de junio. Está bien, pero las barras son nominales o son reales. Las Reales. barras me parece que son, y los Son reales, 200.000 a junio, todos los llevaste a junio. claro. Sí, porque el precio, el valor de noviembre en realidad era 87.000 pesos. Claro, La jubilación era de 87, subió a 105, que estuvo en 105 durante 3 meses, enero, febrero y marzo, y después aumentó recién. Y claro. ahí en junio están 234. Y la roja es la variación de mes a No, mes. 205, perdón, 200. Y es la Sí, variación de un precio al otro, o sea, de diciembre, obviamente de noviembre no, porque no tomé el valor anterior. Ujú. Pero con lo que varió de noviembre a diciembre, de diciembre a enero, vemos la caída de diciembre a febrero y después sí recupera con una caída, una pequeña caída en mayo, pero de extremo a extremo lo tengo al valor, pero tendría que volver al Excel. O sea, de noviembre a junio. Tenías otro cuadro después, ¿no?
A ver, Después, este es el poder adquisitivo medido en canasta básica alimentaria y canasta básica total. claro, esto es lo, Mabel, esto un poco explica también esa observación tuya. Como tuvimos un cambio en lo que los economistas llamamos en términos muy crípticos de precios relativos, es decir, te aumentó mucho más las tarifas, te aumentó mucho más el transporte últimamente, que es lo que estaba aumentando el nivel de gasto en el supermercado. Entonces te está quedando menos plata, digamos, para comprar cosas, porque estás gastando mucho más en tarifas y en transporte, digamos, ¿no? Eso es un tema que es lo que está pasando, digamos, ¿no? Que es lo que y además está deliberadamente pasando eso. Y eso ¿CBA es coincide. alimentos? ¿Cómo? ¿CBA es alimentos? Sí, es canasta básica Básica alimentaria. alimentaria. Es una canasta que igual es todo estadístico, obviamente. Como es jubilaciones, acá lo que se tomó es un hogar tipo 2 que son dos personas mayores y dos menores. ¿Por qué? Porque no hay una canasta, según el INDEC, para un jubilado. Pero para equiparar más o menos un gasto que pueda tener una persona, un adulto mayor, por eso tomé un hogar. Obviamente que acá hay muchas cosas, porque bueno, está tomado también en noviembre lo que un jubilado con una jubilación mínima, cuántas canastas básica alimentaria podía comprar, lo mismo que canasta básica total. Como la canasta está medida con una fórmula, una metodología que usa INDEC, que por ahí no es La la, que sirve para jubilados, que tiene más peso en medicamentos, la- probablemente, pero tiene menos peso en transporte y tiene igual de peso en tarifas. Es decir, debería haber una canasta para jubilados, pero no la hay. Perdón, no. pero ¿qué es lo bueno? ¿Que esté alto o 10% de qué? Ah, o sea que antes podía comprar menos, 20% y después subió un poquito. Claro. Exactamente, ¿Puedo, Norberto, hablar de sí. una experiencia que es personal? Porque, bueno, por mi sesgo de laburo, me gusta jugar con el Excel también y con los cuadros. Así que me llevo, desde que me jubilé en diciembre de 2020, llevo un cuadro, digamos, de cómo fue evolucionando mi jubilación, que no es la mínima. Perdí bastante durante el gobierno de Albertito y compañía. Y después sí hubo un bajón enorme desde noviembre. Enero, claro. Claro, bueno, sí. Y en realidad sí, bueno, está bien, porque es estadístico, pero fue desde ahí, desde el comienzo o desde que ganó en las elecciones, luego la devaluación. Y sí, a partir de abril, mayo hubo una recuperación. Yo llegué, según mis estadísticas también, No, ¿no? es así, es así. Hasta a cobrar un 44% de lo que cobraba de mi jubilación inicial. Eso fue en febrero, que fue ya cuando yo me alarmé, la verdad. Y ahora estoy en un 64, o sea que se recuperó, sí, se recuperó porque fuimos hasta el pozo Pero, y ahora se pero ahora está, recuperó. Y ahora está ahora quedó gastando, planchado, y ahora quedó planchado. exacto, pero ahora está gastando mucho más en gas y en electricidad, Sí, claro, está gastando mucho más en transporte, sí, porque si vas en auto también el aumento de nafta, sí, y te está sí, quedando menos plata para ir al supermercado. sí, sí, sí. Pero esa es la Eso línea, es lo que queremos decir. Eso es también lo se que queremos decir. recuperó la línea Que azul. se ha achicado la demanda, por eso están los pequeños, los comerciantes del almacén, los supermercados se están quejando, etcétera, porque el apretón está, bueno, no tenés más guita que no te puedes quedar sin electricidad ni sin gas. Y los Este, gastos fijos de una vivienda, digamos, vamos a decir, de un hogar, son los mismos para un ingreso que para dos. Porque si sí, vos tenés claro. que pagar expensas, luz, gas, agua, lo que sea, eso, teniendo un ingreso, es exactamente lo mismo
que mejora cuando hay dos ingresos, ¿no? Exactamente. Porque dicen Exacto. que la estadística es sobre dos ingresos. Y, Así es. y que Los es hogares son un solo ingreso. Y que es verdad que hubo una recuperación en los últimos, desde marzo hasta mayo, más o menos. Hubo una recuperación, pero claro, porque es como aquel cuento que te meten la vaca dentro de la habitación y luego cuando te la sacan, vos crees que es un alivio. Y bueno, sí, claro. Sí. Claro, hay que ver cuánto queda para compra de alimentos después, ¿no? Eso es lo que yo decía. Exactamente. Eso es lo que queremos decir. Es decir, Claro, el, Sí, igual hay que tener digamos, en cuenta que estas canastas no miden el consumo real, no solo del adulto mayor, sino que, porque dentro de la canasta básica total se incluye no solo alimentos, sino que se incluye esparcimiento, vestimenta, pero es un promedio, los alquileres no igual están incluidos ahí. yo voy a hacer una aclaración como jubilada también del 2018 esta parte. Yo soy jubilada y pensionada, ¿no? Mi esposo, por desgracia, cobró siempre, a pesar de tener más de 30 años de aportes, como terminó siendo monotributista, cobra una jubilación mínimo. mínima. Ahora, como yo soy jubilada, a mí no me pagan el bono de esa jubilación, o sea que yo tengo una jubilación mínima recontra mínima, porque además a los de la mínima les aumentan pero por bono, o sea que está como estática esa jubilación, Así nunca es. crece. Así Sí, es. Acá, ¿cuántos están en la misma condición, no? Bueno, uno puede sacar casos particulares, pero lo que es cierto es que no nos podemos negar a esa realidad, que bueno, después de ese tremendo bajón inicial que era insostenible, digamos, eh, hicieron algo como para ir mejorando la situación. Esa mejora no significa que puedas comer mejor, sino que estás pagando más en tarifas y Claro, en transporte, y para los jubilados en particular, que tenemos nuestros años ya, en medicamentos, claro. que Igual yo aumentaron mucho creo más. que los aumentos reales siempre son en porcentaje, porque van para todos igual. Cuando se le aumenta solo el de la mínima, y bueno, se le da un bono, pero si esa persona tiene otro ingreso, no se lo dan, esto hace que esa jubilación decaiga. Sí, claro, efectivamente. Estamos todos, prácticamente llegamos a ser todos de la mínima. Eso. Bueno, sigamos. sí, Así, igual hay que aclarar que acá está tomado solamente la jubilación sin el bono, ¿eh? Solo jubilación sin el bono. Porque como el bono no se actualiza ni por ningún tipo de indicador eh, y no se va a actualizar por lo que ya se confirmó, Le hago caño con eh, los pies. entonces no me parecía tomarlo. Porque sí, viene siendo de 70.000 hace meses. Bueno, y acá, para explicar mejor, como decía, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total son dos canastas que miden la línea de pobreza e indigencia, que son estadísticas de hace varios años. Bueno, Macri la cambió en 2016. Pero bueno, miden una canasta promedio, un consumo calórico promedio de una persona mayor, un hombre de 30 años promedio, y de ahí se van armando diferentes grupos. Yo tomé acá un hogar tipo 2 que son dos personas mayores y dos niños que consumen determinada cantidad de alimentos y después determinada cantidad de de alimentos bienes, más otros de, ítems que de bienes en general. esparcimiento, vestimenta. ¿Por qué? Porque el jubilado tiene un consumo alto, o sea, debería tener un consumo alto, consumir buenos alimentos, no solo, obviamente también esparcimiento, un montón de otras cosas. Por eso, si bien, y aparte, bueno, que no siempre hay dos jubilaciones en una casa, por ahí es una sola jubilación, es donde viven más de dos personas incluso. Y hay que enviudar. Yo soné. Me separé. Che, no me mates, no me mates.
Dale. Bueno, Está Marcela ese dato, escuchando. ese Bueno, dato. sigamos adelante, si no, no vamos a llegar a Bueno, discutir. y acá lo que se ve que con respecto a lo que a cuántas cantidades de canastas se podían comprar de canasta básica total, que es la línea azul, de noviembre a junio, o sea, nunca se llegó a un 100%, nunca cubrió un 100% de la canasta básica total. Pero como vemos, bueno, como en toda lo anterior, que hay una caída en febrero y después se empieza a recuperar levemente. Casi está a la misma altura de lo que estaba en noviembre del año pasado. ¿Pero eso quiere decir que llegas a comprar el 80 o solo el 20? No me queda claro el porcentaje. Solo el 20, Solo solo el el 20, o 25. sea, con una jubilación no te cubre una canasta básica total, solo el 20%. O sea, de O ese, un de ese cuarto. monto que te dice que equivale o sea, un conjunto de alimentos y otros servicios de 300.000 y la jubilación, bueno, no recuerdo los datos, pues lo tengo en el... Y la jubilación te cubre un 20% de eso nomás, una jubilación mínima. Con canasta básica alimentaria es un poco más alta, obviamente, pero tiene el mismo comportamiento, obvio, ¿no? También en febrero hay una caída, o sea, de noviembre a febrero un descenso y después empieza a recuperarse, que es Dale, casi el Nati, 80%. dale, sigamos. Sí. Y acá tomamos un salario mínimo vital y móvil, o sea, según el Consejo del Salario, que hubo meses en donde no tampoco como la No se jubilación registró. no se registró. Y ahí vemos también lo mismo que en la análisis anterior. Las barras son en términos reales a precios de junio. Vemos también el mismo comportamiento, cómo va, bueno, se estabiliza, baja enero y se estabiliza de febrero a mayo y después tiene una pequeña caída en junio. Esto es el valor del salario, pero vemos que de noviembre a junio no se recuperó un salario mínimo vital y móvil, que es un poco más alto que una jubilación, ¿no? Pero acá también lo mismo con el análisis del poder adquisitivo, o sea, también con canasta básica alimentaria y canasta básica total. También vemos una caída en enero de las dos canastas, o sea, tampoco nunca llegó a cubrir. Llegaba al 80% de una canasta básica alimentaria a cubrir eh, Y y, el después, 40% y al de 40% de la canasta básica total. Después cayó en enero, como casi lo que vemos viendo, y después se estabilizó. O sea, quedó ahí. No hubo una recuperación del poder adquisitivo. Y acá Es tenemos, decir, perdón, Natalia, tampoco éramos demasiado maravillosos cuando salimos de noviembre. claro, lo vemos. Sí, Pero también. bueno, 80 menos un 60, Sí, pero un 40 de la total. sí. Cuando vos venías, bueno, habría que hacer un coso más largo. Pero sigamos, porque vamos a Sí. avisar, hay cambios Después tan importantes. tenemos acá otro ejemplo con un salario mucho más alto, que es que según el Ministerio de Economía es el salario promedio del sector privado, que vemos que son salarios altos a términos o sea, a precios de junio, que llega a 1.200.000 en noviembre y en junio termina en menos de 1.150.000. O sea, hay una recuperación, como vemos ahí, sí, una caída tremenda de noviembre a diciembre. O sea, sube un poco en enero, se estabiliza hasta marzo, sube en abril, bueno, y sube en junio, es verdad. El último dato no lo tengan en cuenta porque no va, en noviembre a junio. Eh, Vemos que hay una recuperación, como se viene diciendo, sí, hay una recuperación, pero si vemos de noviembre a junio, no llega, hay una pérdida. Porque no llega el salario a niveles de noviembre del año pasado. Juntando, discúlpame, Nati, es un poco lo que charlamos. Yo creo que viene bien ahora poner lo que charlamos antes. Juntando los datos de desempleo y juntando los datos de esto, de que el salario se recuperó, digamos, se está recuperando, está cerca, yendo hacia lo que era noviembre del 23, que como decimos no era ninguna maravilla, pero mejora. El tema está en el desempleo, es decir, el problema está
en que muy probablemente en algunas familias trabajaban los dos, y tenían dos salarios y ahora tienen uno solo, porque uno ha quedado sin empleo o se ha precarizado. Cambia totalmente, es decir, para los trabajadores que están empleados registrados, el problema está en el desempleo, porque el salario lo están recuperando, obviamente, digamos, ¿no? Pero el problema está en el desempleo, si vas a continuar teniendo trabajo o no, ¿no? Y eso implica muchas cosas también, de diferencia en la sociedad, ¿no? Bueno, creo que es un punto ese también para ver. ¿Hay algo más? Sí, no, que el poder adquisitivo de los salarios más altos, o sea, el No, salario promedio del sector privado. Muestra es el mismo decir, comportamiento, obviamente, de una caída en Claro. diciembre y es después una decir, estabilización y un pero, pequeño aumento. Obviamente el pero poder adquisitivo de esos sueldos son más altos. ese es el tema, que hay una ruptura muy fuerte entre uno y otro. Y Si tomás el salario mínimo, tomás el costo, una ruptura muy fuerte. Uno puede comprar 3 veces o una vez y un 20% más de la canasta alimentaria, de la canasta total, Y, básica total. y Y el otro Norberto, no llega ni a por el con. y Hay una, Norberto, sí. y esto es de estadística, pero si se tomara la mediana en lugar Ah, del claro, sí, promedio, porque sí, hay, el promedio también se eleva porque hay un grupo de empleados con muy buenos sueldos y claro. después hay una enorme masa que gana muy por debajo de ese promedio. Si Sí, tomamos la mediana como valor más probable, ahí cambia totalmente. sí, yo no lo llegué a juntar, pero había hecho con un salario promedio de 600.000, que es el promedio entre el mínimo y el sector. Y se ve más fuerte, un 28% de caída del salario si lo tomamos a valores de junio. Comparamos noviembre de 2023 con junio de 2024, una caída casi del 30% en el valor del salario. Igual esta gente gana la otra mitad del sueldo en negro. No es tan así. También, no, sí, no siente la mitad, pero hay una parte que sí, que no registra, no se registra. Eso habla también cómo puede pagar un empleador un valor que no registra, porque tiene problemas eso también. No es tan fácil, Anaí, porque eso significa que no puede deducirlo de las ganancias. Es decir, tenés que vender en negro también, para decirlo de alguna manera, para poder pagar en negro. Claro. Si no, te queda descalzada la cosa. Entonces hay todo un tema ahí, porque además después el trabajador también al momento de la jubilación, y fíjense que la mayor de su ocupación está en gente grande. Y Ay, si los gente grande, médicos la mitad en negro ganan. ¿eh? Los médicos ganan la mitad en negro, después se quejan. Eso sí, bueno, pero eso no les importa, digamos. Como dice, el doctor no hace facturas. Cobra un bono, pero no hace factura, digamos, ¿no? Pero sí, eso lo he escuchado muchas veces. Pero a ver, es un sector, en el tema de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Estoy hablando de esos trabajadores sindicalizados o trabajadores de actividades productivas, etcétera. Bueno, hay un tema ahí que está cambiando la estructura fuertemente, y no sé si hay, digamos, cambio en nuestra percepción política de eso y el entender todo eso, ¿no? ¿Quién los va a representar? ¿Cómo se representan? ¿Qué función puede cumplir la CGT en ese sentido? ¿Por qué la CGT está como así en algunos casos? A ver, salgamos de esta cuestión fácil de explicarnos porque son perversos y malos, ¿no? O por los gordos, digamos. Tenemos un problema, digamos, ahí.
porque nadie en ese sentido es perverso y malo, sino hace lo que puede hacer en las circunstancias concretas en que le toca actuar. No estoy justificando, ¿eh? No estoy justificando. Pero yo no sé si muchos haríamos cosas distintas si estuviésemos en ese lugares, muy distintas, digo, ¿no? No sé, no sé. Está pidiendo hablar Alejandro, Norberto. Sí, dale, Ale. Sí, creo que perdón, creo que con esto terminamos, ¿no, Nati? Sí, no, solamente volví Pablo, a este cuadro por sí, una cuestión de que veamos la no, cantidad de empleados, claro, cuál es la actividad, o sea, la cantidad de empleados más grande, que es la actividad administración pública, que es uno de los que tuvo más pérdida del salario, y cuáles son los gremios que siempre sabemos que tienen paritarias por arriba de la inflación y demás, como bancarios, claro, claro, eh, transporte, aceiteros, vemos que no son actividades que tienen grande cantidad de empleados. claro. Ahí está también la desigualdad que hay. Porque, bueno, comercio está teniendo una paritaria más o menos, pero bueno, después industria, depende de la industria. Pero bueno, la mayor cantidad de empleados son empleados de administración pública, que justamente son los que vienen perdiendo más en la inflación. Nada, como para tener en cuenta eso también con respecto a los salarios, que Y depende de la encima están, actividad. y encima la Administración Nacional están echados. Pero dejemos un poco hablar. Pablo, ¿vos querías decir algo? No, No, Ale, no, Alejandro. Alejandro, bueno, Sí, dale, seguí vos hablando. yo creo que no hay, bueno, o por lo menos, no sé, yo creo que el 45% de la economía es una economía informal, 100%, sin tener en cuenta eso aparte de lo que es todo este No, régimen. es mucho lo que decís, Ale. No dan las cuentas así. Bueno, Es, bueno, por es, eso. es mucho, es mucho. Es decir, tenés que tomar el monotributo, tenés que tomar autónomo para llegar a esas cifras. Está bien, pongámosle, yo te digo la experiencia que tengo yo de haber trabajado 40 años en industria, el mismo mercado te pide que vendas en negro, y si no, no te compran. Ah, no, claro, sí, sí. Y no te digo de cosas menores, te digo de productos muy, muy masivos, ¿eh? Y Sí, sí. después tenés que dibujártela, como decís vos, como haces para comprar materia prima. eh, eh, El negro. Si no, 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 claro. no. Hay materia Hay prima que materia está prima que la bien. tenés que comprar en blanco, sí o sí. Claro, claro, vos comprás materia prima en blanco y estás vendiendo en negro, entonces tenés que fijarte como... Pero, por ejemplo, hay mercados que trabajan con el reciclado, que eso es 100% negro, o un Sí, noventa y está cinco bien. por ciento negro, Sí, digamos. sí. Pero el peso que eso tiene sobre el producto con respecto a la industria y demás, en fin, el 80% del producto bruto está producido por grandes empresas, corporaciones multinacionales. Sí, pero por ejemplo el acero, que es lo que mueve gran parte de la industria, el 80% de la chatarra es todo en negro. La Sí, chatarra no pero es chatarra, Alejandro. Sí, está Es bien, chatarra. pero si Es chatarra. si La a que partir compra de... Techín, la que compra Techín o la que compra Somisa, o lo que era Somisa, de chatarra para meterla en el horno, eso es en blanco, no es en negro. Y para mí no. Para mí, Sí, por, sí, seguro, seguro, te lo digo seguro, ¿no? Es imposible para una sí, empresa grande de esas dimensiones. deben hacer algún, alguna figuración, No, pero si hay algo en negro, se lo lleva el gerente, deben, no se lo lleva la empresa. Ana y la mamá del gerente, la familia, todo. Sí, claro, todo, porque es imposible, no podés, en una gran empresa no podés controlar eso. Se te arma un quilombo espectacular. Si vos podés hacer eso, a ver, podés tener una empresa menor, subsidiaria, que en una gran empresa se le arma, se lo podés dar a alguien, por eso le digo el gerente, a alguien que arma una empresita, compra ese chatarra, está todo en negro y después le vende a un precio más bajo a Techín o a Cosa. Es decir, hay juegos de eso, pero son juegos que, ojo, digamos, ¿no? Cuando hay una gran corporación, casi todo el producto está hecho por grandes corporaciones, y vos vas a ver,
incluso el CEPA, creo que por ahí, Nati, se puede buscar. El CEPA ha hecho un trabajo sobre a la concentración que hay por mercado productivo y es impresionante. Sí, es verdad. Pero Es además, impresionante. por otro lado, ¿cuánta gente puede haber que cobra en negro y qué tipo de gente? Porque yo No, digo, el gastronómico, la enfermera, la empleada de comercio, ¿cuánto gana esa gente? Nada. Entonces, la persona que cobra en negro tiene que tener un cargo mínimamente jerárquico, porque el que está abajo seguro que no cobra en negro. ¿A qué nos referimos cuando alguien cobra en negro? Estamos hablando desde el lugar de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que ¿A cobra por quién nos afuera referimos? que cobra, en general, cobran un porcentaje en salario en blanco, es decir, con Sí, recibo, y otro viene en un sobre y nada. está bien, pero no es para En, en todos, es cua- para un mínimo eso. en cuanto a los Bien. empleadores, que la mayoría de los empleadores son pymes, pequeñas y medianas empresas, más del 50% de esas empresas, una Pagan parte, más de un 50%, la gran mayoría de esas empresas, más de un 50% del sueldo de los los empleados lo comercios pagan en también. negro. Claro, pero eso no No, te puede, a ver, no va eso más Ale, lejos. perdón, El mismo para aclarar, Estado, Ale, el mismo Estado es empleador en negro, porque hay no, un no, montón negro de no. esperen, no estamos remunerativas. confundiendo, no, No, Estamos no mezclando es tan todo. así, no es tan así, No. el negro porque, no. claro, hay monotributistas que bajaron mucho después de la ley de Marco, porque pasaron a ser personal transitorio en planta, o sea, todos los años en el Estado Nacional, digo. Y hay otros que son, digamos, pero no son la mayoría. Hay una parte de eso, digamos, ¿no? Que total se quejan, está muy bien, digamos, ¿no? Pero no es. Y también es cierto, digamos, que eso que vos decís, Ale, es si vos vas a la construcción de cómo es la concentración y demás, no llega a ser el 20% de la economía total el producto de eso. Con lo cual, lo que puede haber en negro ahí es una cosa. Ahora, efectivamente, digamos, hay un montón, digamos, de juegos que no están por ese lado. Yo buscaría mucho más por el juego de precios en las grandes corporaciones, de importación, exportación, etcétera. Buscaría mucho más por ese lado que por el otro lado, digamos. Y me parece que esto tiene que ver con el éxito, entre comillas digo el éxito, de la política antiinflacionaria que están haciendo. ¿Qué consiste esta política antiinflacionaria? Anclaron dos valores, el tipo de cambio y el salario. Y entonces va a bajar la inflación, porque los costos de las empresas bajaron, obviamente. Es la contrapartida del salario. Y te bajaron el monto salarial que estás pagando. Te bajó las ventas también. Ahora hay un Pero problema ahí. la Sí. bicicleta financiera sigue siendo la misma que en la época de la Pero política. claro, Obvio. está bien, pero ahora me enfoqué sobre. Ahora se llama carry trade, pero bueno, Pero Sí. Roberto, ahora me enfoqué sobre la actividad productiva. Sí. Después vamos a la financiera, digamos, para ver lo que está pasando. Y me enfoqué o nos enfocamos por la actividad productiva, porque ahí están los laburantes, ahí están los que tenemos que representar. No están en la actividad financiera. En la actividad financiera están los que nos sacan la guita. Ahí están esos. Así que bien, lo que pero en el tenemos que cambio de pensar subjetividad en que estos vos tiempos. pero en el cambio de subjetividad que vos decís, tiene Sí. que ver con que, bueno, que cada uno puede ser el empleado de uno mismo, digamos, y en eso donde se busca más la especulación y termina antes de siempre. Y no se ve el juego real, ¿no? De ahí que el esclavo defiende su esclavitud como si fuera su libertad, digamos, como dice Spinoza. Espinosa.
A mí me parece también que el tema va por ahí, que el tema es casi social, porque no puedo entender que alguien que esté esclavizado defienda al patrón. Eres indignante cómo frente al despido, los, gente que, de una misma condición que el que están despidiendo se alegre o se torne una cuestión de que está bien porque hace falta que esa gente esté afuera. A mí me asusta realmente el tema social. Me asustan nuestra propia condición social, que son los que realmente son en este momento, a ver, algunos son el enemigo. No, Un momento, no. podemos dejar de presentar así, nos vemos y entre todos y podemos. Ahí está. Me parece mejor así, ¿no? No sé qué opinan. Está bien, sí, sí. Alejandro quería hablar. Dale, Ale. Y yo lo que propongo por ordenarnos es que los compañeros o compañeras que quieren intervenir levanten la mano, porque nosotros después estos videos los subimos al canal de YouTube y no se termina entendiendo nada después. Y si hay que, digamos, podemos hablar todo lo que nosotros querramos, pero si cada 5 minutos estamos interrumpiendo, es como que hay que concentrarse en lo que uno quiere decir y tratar de resumirlo y darle la posibilidad de que hablen todos, pues si no, nosotros, la edición que se hace del video es solamente el principio y se corta algún pedacito, porque si hay que empezar a cortar todo, es un trabajo que demanda días y no se puede hacer, así que es esa pavadita nada más. Ninguna pavadita. Ayer yo participé de una reunión del consejo, yo soy miembro del consejo directivo de la facultad de la UTN Avellaneda. Entonces se hizo una exposición, bueno, se habló bastante de política por suerte, se hizo 2 declaraciones, se hicieron muy políticas, y después el decano explicó todos los detalles del presupuesto y todos los niveles de control de auditorías que tiene la UTN Avellaneda, no a nivel nacional, sino la UTN Avellaneda tiene como 3 o 4 niveles de auditoría con respecto a los gastos, ¿no? Y estuvo un diagnóstico que estuvo muy bien y se veían un montón de cosas. Entonces yo lo que le decía un poco lo que decía Nilda, ¿no? Que a mí me llama poderosamente la atención que con ese nivel de datos que hay, cuestiones explícitas que se sienten en la piel, se sienten en el cuerpo, este proceso tenga un nivel alto de aceptación todavía. O sea, lo estructural, que es lo que estamos explicando, se explicó ayer y estamos explicando nosotros, está buenísimo y es parte de la caja de herramientas que tenemos que tener. Pero después tenemos que empezar a pensar cuáles son las variaciones. Bueno, qué es lo que maravillosamente en la reunión que tuvimos con los profesores a principio de año se habló, ¿no? De las variaciones o la complejidad del proceso de subjetivación que estamos teniendo a nivel social. A mí eso todavía me llama poderosamente la atención y no lo tengo, tengo más dudas que certeza, ¿no? No creo que, digamos, el nivel de descontento va a pasar por las cuestiones materiales, pero me parece que también hay que agregar eso que yo decía recién, ¿no? Es una pequeña reflexión nada más. Bueno, ya que se produjo este silencio, yo aprovecho, porque ensayando una respuesta, porque en realidad Spinoza no contesta en ningún momento eso de... Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. No responde en ningún momento esa pregunta de por qué se lucha por la esclavitud como si fuera la libertad. Pero hay dos pasiones que son el temor y la esperanza, que son los fundamentales
en esta filosofía y en la explicación de muchas de las conductas humanas. Y yo creo que en parte se explica por ahí, tratando de ensayar, esta es una opinión mía, yo creo que tiene que ver con eh, el temor, por un lado, de caer en la desgracia, caer en el nivel de vida, en la incertidumbre, en fin, y en la esperanza de que si uno se congracia con el patrón, con el millonario, de alguna manera va a ser reconocido, no va a ser castigado. Yo creo que mucha gente votó a esto porque creía que no le iba a tocar, porque no era la parte de la casta. Esto es apenas un ensayo, una explicación de por qué puede haber todavía y cada vez menos, ojo. Yo no veo en ningún comercio que a donde yo voy, veo a nadie que a viva voz defienda lo que está sucediendo, ojo. Y sí veo muchas quejas, cada vez más. Es muy difícil reconocer la metida de pata que uno ha generado, ¿no? Eso. Está muteada, Anaí. Dale ahí. Está silenciada. Está muteada ahí. Yo, me parece que hay dos grupos de gente, el que tenía trabajo registrado y que, bueno, acepta que le bajen las condiciones, pero después hay otro inmenso universo informal que nunca creyó, no se siente representado por los sindicatos, que las obras sociales son malas, que lo atienden mal, entonces termina en el hospital. Mi hijo mismo, que ya tiene 50 años, dice, pero si no va a existir la jubilación cuando yo sea grande, porque yo cada rato estoy, pero mi hijo cobra la parte en negro, le digo, pero vas a cobrar una miseria de jubilación. No va a existir la jubilación cuando yo me jubile. Después, sí, estoy de acuerdo con Orlando que hay preocupación acá en los negocios, uno entre y no ve a nadie, y digo, ay, ¿qué están haciendo? Y esperando que venga algún cliente. Se ve terrible, aparte una competencia, no sé, la carne debe ser un negocio tan redituable que han abierto tantas carnicerías. Y la competencia que ponen, no sé, en un producto que uno seguro va y después se engancha y compra otro, pero va, oferta hoy, y están vacías igual. Y todo ese tema del 10% en efectivo, que hasta lo aplica Edesur. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a vender en negro? Eso nada más. Tú decías que el gobierno ancló dos variables. Sí, señor. ¿Cuáles son? ¿Le preguntás? El dólar y el salario. Dijiste que era el salario, El salario y el tipo de cambio. pero ibas a seguir hablando, desarrollando la idea. Bueno, con esas dos variables podemos seguir desarrollando, digamos. Con esas dos variables, efectivamente, no es un problema de demanda, sino de costos, donde está atacando el gobierno. Hay toda una historia de que como bajó la demanda, bajan los precios, porque no emití más, etc. Dos macanas. Lo que hiciste fue bajar los costos. El problema está cómo sigue esto, porque digamos, la caída de compra que hay en el salario, no solo en el salario, sino que es una combinación entre salario y nivel de empleo. Porque la caída de compra es una combinación entre salario y nivel de empleo. Porque podés mantener el salario, pero si el nivel de empleo aumenta, baja el poder de compra. Es una multiplicación. No hay modo de resolverlo eso, digamos. Con lo cual, digamos, las empresas van a empezar a vender menos. Una empresa que vende menos va a tener que
puede sostenerlo un poquito de tiempo, pero va a tener que si bien le bajaron los costos, la utilidad que tiene por mercadería vendida, multiplicada por la cantidad vendida, no le alcanza para tener una rentabilidad razonable, en función del patrimonio puesto. ¿Se entiende esto? Porque por ahí es muy complicado. De modo que van a tener que, es decir, nos achicamos, van a tener que reconstruir, digamos, eso, y están pensando en cómo hacer. Muchos se están yendo ya. Muchas compañías multinacionales ya dijeron, no, ya, chao. Y los quilombos, más los quilombos que son, que se muestran, como el caso Petronas, por ejemplo, digamos. Bueno, si uno se pone, lo dijimos en alguna oportunidad también, si uno se pone, cada uno de ustedes se pone el responsable de una gran compañía de Argentina, Brasil y Uruguay, que suele pasar eso, o Uruguay, Argentina y Chile, invertir en Argentina para poco, digamos, ¿no? Si es algo rápido, etcétera, qué cosa, bueno, vaca muerta, digamos, alguna cosa por el estilo, se puede pensar un poquito más, pero no mucho más. Fíjense lo que Roca, Techín, el gasoducto, no consigue guita para financiar el gasoducto, etcétera. Son todos indicadores de que no consiguen guita para financiar cosas. Sí, como decía Roberto, está todo el tema de la especulación financiera, pero corramos eso, porque si no, nos enganchamos con eso y no entendemos o no tratamos de ver nuestra propia realidad, es decir, cuál es la realidad que queremos expresar. No es esa realidad la que queremos expresar. Esa realidad, estamos en contra de esa realidad, de esa cuestión. Hay una manguera así y hay que pararla, bueno, pero no se puede parar, digamos, no fuera una cuestión política. Entonces, lo que va a continuar con esto es que en algún momento esto, si bien la inflación va a ir bajando, van a tener que, digamos, el campo se está quejando. Se está quejando porque no, entre la baja de los precios de los cereales y el tomar al dólar como ancla, los tipos están cobrando algo que no piensan, digamos, en términos de ganancia, no les resulta. Y más que están, digamos, hay mucho que es pool de siembra, etcétera, y bueno, no resulta, digamos. Entonces la tendencia es a que haya una presión fuerte sobre el tema del dólar y eso va a hacer escapar la inflación de vuelta y otra vez volvemos a la cosa. Lo que quisimos mostrar también en eso de desocupación, etcétera, en el proceso de los 90, es que el estallido, por decirlo así, como el 2001, etcétera, se va a ir acumulando progresivamente, pero no va a ser con la velocidad que uno desea, digamos. Vamos a separar los deseos. Me gustaría que la gente proteste más rápido, que la CGT se ponga al frente y haga quilombo. No, va a ir subiendo la cuestión, digamos, ¿no? Me parece que va a ir subiendo, me parece. Probablemente esté equivocado, como siempre, pero me parece que va a ir creciendo esto. Y esto políticamente es muy importante, porque ¿quién está expresando toda esta cuestión? Es un popurrí hoy, por decirlo suavemente. Hoy es un popurrí. Como dijimos al principio, me hace acordar a Atahualpa, a algunos que no hablen más